Arde, artistas de la escenografía en red. Estás escuchando Voces en Red, bocadillos para tus oídos, una serie de podcasts para amantes de la escena hecho por artistas de la escenografía. Aquí compartiremos historias, secretos, soluciones y curiosidades del oficio. Hola, soy Ana María Gómez. Estás escuchando la serie Voces en Red. Aquí relataremos distintas historias a propósito de la escenografía en Bogotá. Este podcast es creado por el Taller de la Red para Arde. En este segundo episodio tendremos: de entrada, Historias de la Red, sección en la que el Taller de la Red nos cuenta sobre elguarde.com, una bodega virtual de escenografía para intercambio, venta y donación de elementos. De plato fuerte, relatos del oficio. Continuaremos escuchando historias de escenógrafos y su trabajo en este oficio. Y de postre, en ¿Cómo lo hace?, Juan Sebastián Bastos nos hablará sobre la construcción de sonoridades para un podcast. Sean todas y todos bienvenidos a esta pausa en el tiempo. Esto es Voces en Red, bocadillos para sus oídos. Historias de la Red. Hoy, en Historias de la Red, estamos con Cassandra y Daniela, quienes nos contarán sobre el nuevo proyecto de Arde, una bodega virtual llamada elguarde.com. Cuéntenos, ¿qué es y cómo nace elguarde.com? Hola a todos y todas quienes nos escuchan. Les cuento. Elguarde.com es una bodega virtual creada por el Taller de la Red para Arde, gracias a la beca de gestión Bogotá Proyecta la Escena, fortalecimiento a proyectos de gestión que ganamos este año 2021. Esta iniciativa nace de la reflexión en torno a una problemática que hemos identificado en el sector del teatro, y es el gasto tan grande que hacemos de materiales, recursos y esfuerzos en la creación de escenografías y montajes. Sí, la mayoría de veces, después de terminar las temporadas, todo lo que es tras escena, como escenografía, utilería, objetos, vestuario, se va para bodegas, ocupan espacio o terminan en la basura sin tener más uso, aunque algunas están todavía en buen estado y habría la posibilidad de darle buen uso a los materiales con los que están hechas. Es verdad, la escenografía genera mucho desperdicio de materiales al ser usada de manera muy específica en una obra y muchas veces no existe una alternativa real y eficiente para darle un nuevo uso a estas cosas. Entonces, ¿para qué sirve la bodega elguarde.com? Elguarde.com es un espacio virtual alojado en una plataforma web creado como una herramienta para posibilitar el intercambio de elementos, materias primas, utilería, vestuario, entre otros, relacionados con la escenografía, que nos ayudará a aprovechar mejor lo que tenemos y darle un nuevo uso. Como dijimos, por un lado nos permite darle más de un uso a muchas cosas que como escenógrafos construimos y que luego de terminar temporadas están destinados a estar almacenados o a ir directo a la basura. Por el otro, como miembros de ese sector y conociendo las necesidades y dinámicas tan específicas de nuestro oficio, tengamos un espacio de intercambio para apoyarnos como red y que nos beneficie también al agilizar nuestro trabajo, bajar costos e incluso nos permita tener una entrada económica. Este proyecto está basado en un principio de sostenibilidad y reutilización de los elementos y materiales en torno a la escenografía y de creación y de fortalecimiento de esta comunidad Arde, artistas de la escenografía en red, que está creciendo cada día más. Ya somos más de 80 personas las que hacemos parte de la red. Esto nos permite como red apostarle a dos temas fundamentales. Por un lado, seguir construyendo red y apoyarnos como gremio, y por otro, apostarle a ser más sostenibles en términos económicos, ecológicos y gremiales. Elguarde.com es un proyecto que nos une en un objetivo común que beneficia no solo al sector de la escenografía, sino a todo el gremio de las artes escénicas en general. Qué interesante y pertinente. Y como dicen, no solo para el gremio de la escenografía, sino para el teatro en general. Cuéntenos, ¿cómo funciona esta bodega virtual?
A través de imágenes y descripciones detalladas de cada elemento, se pueden compartir, tanto para ofrecer como para solicitar, elementos que se tienen guardados en cada uno de los espacios o talleres de quienes trabajamos en el sector de la escenografía. Al volverlos visibles en elguarde.com, se podrá ver beneficiado el trabajo de otros. Las personas interesadas en usarla pueden registrarse en la plataforma web y crear una cuenta en la que pueden ofrecer lo que tienen o solicitar lo que necesitan a través de distintas modalidades de intercambio: venta, trueque, donación o alquiler. Una vez creas tu cuenta, puedes subir la información de lo que ofreces o solicitas a través de una ficha técnica que se debe llenar con la descripción detallada de cada producto, que está compuesta por fotos, material, tamaño, peso, estado, entre otros. Se puede categorizar cada producto para una búsqueda más certera de lo que se necesita, tanto al ofrecer como al solicitar. De esta manera, con elguarde.com, otros miembros del sector podrán hacerse a estos elementos para darles un segundo uso, modificarlos a su gusto si quien lo ofrece lo permite y, en el mejor de los casos, volverlo a compartir en la plataforma. Además de este servicio, estamos trabajando en crear dentro de la plataforma la Minga Escenográfica, donde todos los interesados pueden donar materiales y cosas de distinto tipo para darle un nuevo uso y apoyar alguna iniciativa o proyecto que le necesite en nombre de la red ARDE. Se puede donar desde cunchos de pintura, materiales y objetos, por ejemplo, hasta tiempo de trabajo. Con este proyecto de la bodega logramos 3 objetivos principales: aprovechar al máximo la vida útil de la escenografía, disminuir el impacto negativo que generamos al medio ambiente gracias a la reutilización y, finalmente, conseguir un retorno a cambio de elementos que, almacenados en nuestra bodega, no tendrán ninguna posibilidad comercial. Suena muy bien y es un proyecto que seguramente muchas personas están esperando. Bueno, ya hablamos de cómo funciona. Así que, para cerrar, cuéntenos quiénes se benefician y pueden participar de elguarde.com y dónde podemos encontrar esta bodega. Como dijimos, la bodega elguarde.com es una plataforma virtual que beneficiará a quienes pertenecen al sector de la escenografía y a personas que están relacionadas de una u otra manera a las artes escénicas, mediante el intercambio de elementos que pueden hacer parte de la bodega. También será un espacio de encuentro con colegas, donde se generará la reflexión acerca de cómo hacer nuestro oficio mucho más sostenible a nivel ambiental, económico y como gremio. Si estás interesado en hacer parte del proyecto elguarde.com, puedes registrarte y conocer la iniciativa en la página web www.elguarde.com. Deseamos que tenga mucha acogida y que logremos construir una comunidad sostenible de intercambios escenográficos que nos beneficien a todos y a todas. Les invitamos a participar de este nuevo proyecto de la red ARDE. Estamos muy contentos de haber podido finalmente consolidar y lanzar esta iniciativa. Muchas gracias, Cassandra y Daniela, por compartir este proyecto en nuestra sección Historias de la Red. Creo que es un proyecto potente que contribuye a seguir fortaleciendo nuestra red ARDE y el sector de la escenografía. La bodega se ubicará en la plataforma elguarde.com. Hace parte de ARDE, Artistas de la Escenografía en Red, cuya página web es www.ardered.com. Entonces, son 2 plataformas. Una es la de ARDE y la otra es la de la bodega. Están conectadas. El taller recomienda. De cuando los escenógrafos y los recicladores se encontraron. El taller recomienda. Cineambore. Sinergia para un ambiente sano con bogotanos reciclando. Es una asociación de recicladores del barrio Mochuelo Bajo de la localidad Ciudad Bolívar, que genera rutas de recolección de residuos orgánicos e inorgánicos en plena zona de influencia del relleno Doña Juana. Conformada por mujeres líderes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y jóvenes universitarios, Cineambore es una apuesta a la mitigación del impacto ambiental y a la economía solidaria desde el hacer colectivo. Se ofrecen servicios de recolección de materiales reciclables, venta del abono y plantas producto de la primera ruta de recolección de residuos orgánicos activada por recicladores.
Tienen visitas guiadas a los espacios de reciclaje y escenarios patrimoniales de la zona rural de Ciudad Bolívar. Cine Ambore es aliado de Arde y pueden encontrar sus datos de contacto en nuestra página www.ardered.com o se pueden comunicar al número de WhatsApp 350-719-7415. Si quieres conocer un poco más de esta iniciativa, te invitamos a escuchar nuestro encuentro Otras Formas de Pensarnos del 21 de octubre de 2021. Encuéntralo en nuestra página web www.ardered.com y en nuestra fanpage de Facebook. En la descripción de este podcast pueden encontrar el link de Instagram de Cine Ambore y el link del encuentro. Relatos del oficio. Relatos del oficio. Esta sección busca recoger las voces de artistas de la escenografía en Colombia. Esta es la segunda parte de esta sección, donde escucharemos un poco más sobre 4 escenógrafos y la manera como ven la escenografía. Para no perderte el relato completo, te invitamos a escuchar la primera parte en el podcast anterior que puedes encontrar en www.ardered.com. Escenógrafo emancipado. En esas formaciones un sentido de emancipación, ¿no? Es como hablar del actor emancipado, yo también hablo del escenógrafo emancipado, ¿no? Y hablo también de un público emancipado, ¿no? Y hablo también de estas figuras o estas formas de expresión que hay que ponerlas como un lenguaje y no como algo que apoya a la escena, como siempre está ligado a esto, o decora la escena, o la hace bonita para un público que se satisface y esto. Creo que eso ya está revaluado ya hace mucho tiempo, ¿no? Él es Juan Aldana, artista multidisciplinar que dentro de su hacer está la escenografía, las prácticas de lo escénico y otros lenguajes que son parte de la creación artística. Esa cuestión de la magia del espacio, esto que se hace aquí, que realmente que es lo que nos convoca como artistas, esto que sucede aquí, sea su índole, no importa. Pero ellos cuando están allá y reciben la orden de sube telón tal o lo que sea de esto, ellos lo están haciendo como si fueran actores. Nadie lo mira de tal manera, porque hay un tiempo, hay una manera de levantar el telón o de bajarlo, es decir, ahí hay toda una magia, pero ellos siempre reclaman por qué nosotros no nos hacen visibles. Y ese es el mismo reclamo que hace un escenógrafo en la tradición, porque es como un personaje que por ahí anda entre bambalinas, ¿no? Y un director martirizándolo y diciéndole que eso está mal, y los actores tratándolo mal, y él haciendo finalmente lo que le conviene a un señor director. Y realmente hay que emanciparnos en ese sentido, porque este es un lenguaje y es una manera de decir, es una voz más, es un actor más, es decir, es una presencia que tiene una dramaturgia, que tiene una partitura, que el hecho de levantar un telón de cierta manera o lo que sea, o el color de la luz, o en fin, todo por donde tú quieras aproximar, ahí hay un lenguaje particular. Y eso es importante también hacerlo visible, así como esto que sucede acá, ¿no? Claro, visible porque el técnico se queda solo, visible porque el escenógrafo se queda solo, el iluminador también, porque todo el mundo aplaude al director y a los actores. Juan Aldana nos invita a emanciparnos, a volver visibles a los invisibles que estamos en la trasescena, a entendernos y vernos con la importancia que nos merecemos.
otro texto que dialoga con el público. Lo que realmente hay ahí es una mesa de madera, 3 actores y una tela. Pero uno les hace creer a la gente que ahí hay una selva, que esto es una tienda y que los tipos son unos campesinos que están discutiendo alrededor de una mesa. ¿Sí? Esos elementos mínimos tienen que dar toda esa sensación. Y una iluminación y una música que tiene que acentuar la tensión o crearle el ambiente de noche, de emoción, qué sé yo. Él es Jorge Ardila, escenógrafo empírico con amplia trayectoria. Ha trabajado durante más de 30 años con el Teatro La Candelaria. Nos cuenta cómo su carrera de diseñador gráfico desembocó en el diseño de espacios para la escena. Para mí, la escenografía es otro texto de la obra. Cada obra tiene sus requerimientos, ya que eso no es esquemático. Es de acuerdo al grupo y es de acuerdo a lo que se monte y es de acuerdo a cómo está planteada. Tú puedes perfectamente hacer un Shakespeare donde el tipo no tenga corona, sino tenga un casco de astronauta y vale, pero tiene que leerse en el contexto. Y eso es lo que nosotros tenemos que interpretar y desarrollar. No podemos con un director clásico salir con un minimalismo. No, uno tiene que saber con qué trabaja y para qué trabaja. ¿Sí? Para que haya ese diálogo de cada uno de los elementos con la obra y con el director y todo eso. A su vez, la obra tiene que dialogar con el público y no se vea una disonancia. Es decir, somos una melodía, una orquesta, la música, las luces. Y ahora que tenemos nosotros que hablar... Ahora que entró el mapping, que entran los videos, que ya tengo yo que pensar que cuando es con video, cómo le coloco la cámara a este mano, o dónde voy a poner el proyector, adelante o atrás, porque me da sombra o no me da sombra, cómo me afecta la luz a esto. Entonces, de acuerdo a ese concepto que va a manejar el director o el dramaturgo, el escenógrafo tiene que adaptarse, cuadrar con él eso. Puede que un elemento sea más preponderante que otro en un momento, la música, la luz, qué sé yo. Si estos elementos no están bien coordinados, la obra no tiene ese impacto que se busca. Obviamente la otra cosa que uno necesita es tener una gran cultura general. Artista que no lea, artista que no esté enterado de lo que pasa a su alrededor. Dice, ¿dónde vive? ¿En qué sociedad está? Que no sea inquieto, es decir, que no tenga una cultura general, basta, no creo que tenga muchas posibilidades. Así como en un momento hubo que crear las escuelas de cine, hay que crear en este momento las escuelas de los escenógrafos, es decir, que tenga ese nivel académico de los directores, porque un escenógrafo se necesita no solo en teatro, es que aquí se ha limitado al teatro, que es para muchas cosas que necesita el escenógrafo. Pues que se llame de una forma en cine es otra cosa. Ya esto se considera una profesión, antes eso era como un hobby, o una vaina que era de pintores, era el pasatiempo de los pintores y todo. Ahora hay que pensar de que ya que tienen un reconocimiento profesional, ahora hay que el estatus, realmente la importancia que tiene eso. Pero si nosotros no hacemos una fuerza o una organización que pida eso, nadie va a pedir por nosotros. Jorge Ardila, sobre cómo se orquestan los lenguajes y las voces que componen la escena. El arte de escribir el espacio. La escenografía no solo es pensar y diseñar, la escenografía es pensar, diseñar y construir, porque es que en la construcción es donde uno también puede pensar a través de la manipulación de la materia. Él es Philippe Leclerc, arquitecto y escenógrafo. Define lo que hace dentro de los oficios de la escenografía y técnicas de la escena, vestuario, maquillaje, utilería e iluminación. En sus palabras, lo que llamarían un poco pomposamente como dirección de arte. Para mí la escenografía es, pues como etimológicamente la palabra lo describe, la escenografía es el arte de escribir el espacio.
Es como partir desde la colaboración de un texto, de los lineamientos de un director, de tal vez unas percepciones subjetivas, y a partir de eso construir una historia paralela que pueda trabajar articuladamente con los actores, con la iluminación, con el vestuario. Digamos que la escenografía para mí no existe por sí sola, sino sería pues una instalación, sino que la escenografía cobra vida con la articulación de las partes. Es un arte colectivo, es una parte de un colectivo. Entonces sí es como el arte de describir el espacio, pero me parece muy importante recalcar que es una técnica, ¿no? Es una técnica la cual se adquiere, yo creería, más fácilmente a partir de la experiencia, y creo que la escenografía tiene poco que ver con la decoración es otra cosa. Yo creo que el hecho de uno organizar el espacio en el teatro es siempre significante, es decir, siempre si uno pone alguna cosa en el escenario, hay una expectativa por parte de un público para saber uno qué está contando a través o de la construcción del espacio o la disposición de los objetos, y eso mismo yo creo que pasa con el vestuario, el maquillaje. Digamos que una vez entra a esa cápsula de observación se vuelve significante. Entonces yo pensaría que es eso, y es también un arte del espacio temporal, en el sentido que es una disposición de un espacio en un tiempo determinado. En lo que pude yo ver por experiencia es que la escenografía es claramente pues esa manipulación del espacio, y después hay otra área que es el vestuario, y hay otra área que es el maquillaje, y hay otra área que es la iluminación. Que lo ideal sería que haya una mirada continua, o sea, alguien que pueda coordinar esas áreas, o tener un equipo en el cual uno confía plenamente, es decir, que uno haga una carrera de relevos, bota la bola a una distancia, la coge el otro, la bota más lejos, entonces uno le toca correr, y tener como un equipo en el cual uno confíe muy bien y confíe en su criterio técnico y su criterio artístico. Yo creería que son cosas separadas que se pueden englobar, o trabajar con un equipo con mucha confianza. Me parece difícil, es como mercenario del teatro, de decir, bueno, yo trabajo con el que me pongan, el vestuarista que sea, el no sé qué, sin antes conocer a la persona. Porque pues va a haber, cuando uno ya tiene que hacer como pasar al hacer y al diseñar este universo, uno no puede perder tiempo en conocer a la persona, ¿no? Tiene que ya conocerla para tener como una especie de articulación más efectiva, más eficiente. Philippe Leclerc nos invita a ver que la escenografía no existe por sí sola. Es un arte colectivo. Es el arte de escribir el espacio. En el teatro se levanta el telón, llueva, truene o relampaguee. Tiene que ser muy previsivo, sobre todo en los escenarios, porque es que al cuidado de los técnicos está la suerte de los mismos técnicos, la vida de los actores y parte del público, ¿no? Porque a veces que uno tiene montajes fuera del público. Él es Carlos González. Carlos llegó al teatro por casualidad a los 17 años. Comenzó como tramoyista en el Teatro Colón y ha dedicado su vida a construir escenografías de gran formato para algunas de las obras más destacadas que se han presentado en los principales escenarios de Colombia. Cuando uno está como técnico, es técnico. No puede estar pensando en otra cosa. Usted tiene que hacer este cambio y sabe lo que usted tiene que hacer en el cambio. No puede estar ahí y hablando por celular o mirando para allá, mirando para acá, sino usted sabe que tiene que entrar allá y poner 3 tornillos allá, hasta 3 pasadores. Pero si usted no puso los 3 pasadores, se puede caer eso, se cae. A uno le toca ir aprendiendo todo,
Por ejemplo, yo no soldaba, me tocó aprender a soldar. Pues a medio soldar, ¿no? Porque uno soldador especial, duro, no. Pero a uno le toca entonces emplear gente que sepa hacer cada cual su oficio. Pero uno recibe un señor que solda, pero ese señor que solda tiene que aprender a manejar madera, a manejar helicóptero, a manejar todo. Porque no todo lleva soldadura. En una escenografía se emplea un millar de cosas, desde pegar tela para arriba, coser, poner botones, todo. Entonces uno tiene que por lo menos saber manejar hasta una aguja con hilo, porque todo se requiere. Porque es que uno no puede utilizar talleres, porque en los talleres, cuando no conocen de qué se trata la escenografía, son incumplidos. Entonces a uno le toca, uno la ve, es fácil que como están ya unas ventanas de ornamentación, las voy a mandar a hacer en un taller de ornamentación, y resulta ser que no se puede, porque el taller de la ornamentación no le va a cumplir a usted cuando tiene que entregar la escenografía. Entonces mejor tener todo como en su taller, que todo sea bajo su control, que todo esté para el día que hay que llevarlas. Los talleres siempre, no es que se acredite los talleres, es que cada cual sabe la responsabilidad, ¿cierto? Uno trabajar para una casa, pues le dice al jefe de una casa, no se alcanzó a hacer la ventana, bueno, la otra semana, no. Del teatro no. El teatro se levanta el telón el día 25 y el día 25 se levanta el telón. Llueva, truene o relampaguee. Ahora estamos ya, por ejemplo, el Teatro Colón, le puse una parrilla increíble, luces, sube, baja, eso. Hemos dicho, paga el espectáculo, ir a ver, manejar la tramoya. Pero la tramoya que nosotros manejamos era carreticos de madera, echándole aceitico y... Ya después, yo fui el primero en el Colón que puse una barra contrapesada, el primero. Yo se le abrí un roto, casi me denuncio. ¿Sí? Claro, porque hubo que abrir un hueco grande para poder pasar las canastas. Pero tocaba, se montó La Fuerza del Destino, me acuerdo tanto. La escenografía no termina en los talleres de quienes la realizan. Es gracias a los técnicos y tramoyistas que cobra vida en los escenarios de los teatros. El taller recomienda. ¿Sabías que podemos estar juntos en un mismo lugar? El taller recomienda. En la plataforma web de Arde existe un lugar en el que las personas del sector de la escenografía pueden subir su perfil laboral con el propósito de crear comunidad y nuevos lazos de trabajo para fortalecer y visibilizar este sector. Te invitamos a conocer nuestro portafolio de artistas de la escenografía en www.ardered.com. Si eres parte de Arde y aún no has armado tu perfil, súmate. Cada vez somos más. Arde, artistas de la escenografía en red. Síguenos a través de nuestras redes sociales como @ardered_alpiso escenografía en Instagram y @ardered en Facebook. Una iniciativa que busca fortalecer el sector de la escenografía en Bogotá. ¿Cómo lo hace? Y como lo prometido es deuda, el postre. ¿Cómo lo hace? Espacio pedagógico para la solución de problemas. Nuestro invitado de hoy es Juan Sebastián Bastos, músico y productor musical, fundador de Tambora Records. Es nuestro aliado en la creación de este podcast. Juan se ha encargado de la grabación y de la edición de este podcast, así como de la producción del diseño sonoro que lo acompaña. ¿Han escuchado estos sonidos? Arde, artistas de la escenografía en red. Juan,
¿Por qué estamos grabando este podcast en un estudio de grabación? Un estudio de grabación es un espacio que está pensado para sonar bien tanto adentro como de afuera. Es decir, un espacio que se aísla para evitar los ruidos del ambiente y un espacio que se prepara para sonar bien dentro de ese espacio. Entonces, en el estudio de grabación vamos a poder captar de la mejor manera cada uno de los sonidos que quisiéramos grabar, en este caso, las voces de este podcast. Bueno, y si no tuviéramos un estudio, ¿qué nos recomendarías hacer? Lo primero es ser conscientes de cómo suena ese espacio en el que vamos a grabar y poder reducir lo que no suena bien, que tenemos que tener en cuenta el ruido que viene de afuera, para lo cual tendremos que ubicar nuestro micrófono lo más apartado del ruido externo posible. Segundo, tenemos que saber cómo suena ese espacio por dentro. Por ejemplo, si estamos en un baño, vamos a tener unas reflexiones o unos rebotes de los sonidos que hacen que ese espacio suene muy específicamente a baño. Lo que deberíamos hacer es proteger un poco las paredes o taparlas un poco con algunos elementos que absorban esas reflexiones. Con eso pueden usar unas telas, cortinas, de pronto un tapete en el piso que haga que ese espacio suene un poco más seco. Hablando de micrófonos, ¿qué son, para qué sirven y cómo se usan? Los micrófonos básicamente se convierten en un oído que lo que va a hacer es transformar nuestra voz o cualquier sonido, que es un impulso acústico, en una energía que va a poder ser grabada o reproducida después en un sistema de grabación. Los micrófonos básicamente van a responder de diferentes formas. Hay unos que van a poder captar más frecuencias y otros que van a poder captar, por ejemplo, más sonidos fuertes. En ese sentido, debemos buscar el que mejor se adecue a lo que vamos a grabar. Si vamos a grabar un podcast, existen unos micrófonos que se llaman los micrófonos de condensador, que son micrófonos que básicamente suenan mejor en más frecuencias altas y nos pueden hacer que nuestras voces suenen más definidas. Sin embargo, si el ruido que tenemos en el espacio en el que estamos es muy alto, debemos buscar un micrófono que sea menos sensible. Y para eso habrán unos micrófonos que se llaman micrófonos dinámicos. Esos micrófonos servirán también para la voz, pero tendrán un poco menos de claridad en las frecuencias de nuestra voz. Música y sonido. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sonido es cualquier impulso acústico que suena en nuestro ambiente. La música, básicamente, o como se refieren a la música, es donde tenemos una serie de sonidos organizados armónicamente y usualmente está reproducida por instrumentos o por voces cantando melodías. El sonido no necesariamente es musical. Un sonido es un ruido, cualquiera. En ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, de que el audiólogo de esta red ARDE, Artistas de la Escenografía en Red. fue creado a partir de diferentes sonidos y de unos instrumentos, donde en los instrumentos tenemos melodías y en los sonidos tenemos cosas que nos pueden generar ambientes o texturas. ¿Dónde se pueden encontrar los sonidos para acompañar un podcast? Los sonidos para acompañar un podcast pueden salir de bancos de sonidos creados anteriormente o a partir de la creación que nosotros hagamos. En los bancos de sonidos vamos a encontrar algunos que son gratuitos. Por ejemplo, hay uno que lo van a encontrar en una página que se llama freesound.org. En ese sentido vamos a tener sonidos que ya fueron grabados por alguien y que nos pueden ayudar a nosotros a crear una atmósfera o lo que queramos en nuestro podcast. La otra opción es crearlos, y en ese sentido simplemente tenemos que aprovechar nuestra creatividad y usar diferentes elementos para grabar con nuestro micrófono y así poder acompañar según lo que queramos. ¿Cómo se hace la producción y edición de un podcast? Para la producción y la edición normalmente usamos unos softwares que están dedicados a la edición de audio. De estos hay muchísimos en el mercado. Si no son softwares que vayan a usar de manera profesional y están de pronto empezando a hacer la producción de podcast, pueden usar algunos que además son gratuitos y muy intuitivos. Uno de ellos se llama Audacity. De esos habrá muchísimas opciones, pero en estos van a encontrar herramientas donde pueden cortar el audio para hacer transiciones desde el silencio hasta el sonido o desde el sonido hasta el silencio y demás opciones que les permiten procesar el audio para crear efectos. Por ejemplo, podemos poner el efecto de una reverberación, que es básicamente meternos dentro de un espacio específico, o filtrar ciertas frecuencias. Y son herramientas que vienen en todos los softwares de audio que están en el mercado. Y luego, ¿cómo elegimos el formato para reproducirlo? El formato para reproducción debería ser siempre el de más alta calidad.
En este momento, nuestras plataformas digitales, y es donde normalmente vamos a reproducir los podcasts, buscan que cuando nosotros entreguemos el archivo de audio que va a ser reproducido esté en una muy buena calidad. Lo mínimo necesario es que nuestro archivo esté en un formato .wav y tenemos que pensar en dos elementos que hacen que el sonido suene como realmente es naturalmente. Vamos a hablar del sample rate y del bit depth. En ese sentido, vamos a intentar tener siempre para reproducir el archivo mínimo 48.000 Hz de sample rate y mínimo 24 bits en el bit depth. Eso va a permitir que nuestro archivo suene de la mejor manera. ¿Y esto por qué pasa? Porque después cuando pasamos a nuestras plataformas digitales, algunas de ellas hacen una compresión de los archivos. Esto básicamente lo que hace es como si yo tuviera una foto, pero después le reduzco la calidad y termina viéndose pixelada la foto. Muchas gracias, Juan Sebastián, por contarnos y ayudarnos a entender un poco más de este mundo sonoro. Les invito a que visiten www.ardered.com para encontrar el capítulo anterior de esta serie de podcast. Acompáñennos en el siguiente capítulo para conocer más de historias de la escenografía. Más Voces en Red. La música que escucharon en este episodio es de Rompefuego y la banda vocal En Voz, artistas del sello Tambora Records. Este podcast es realizado por el Taller de la Red en alianza con Tambora Records. En el marco del proyecto Fortalecimiento de la Red ARDI, Artistas de la Escenografía en Red, ganador de la beca Bogotá Proyecta la Escena. Fortalecimiento a proyectos de gestión del Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2021 de IDARTES.